fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de wowmx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de manera especial y no tiene nada que ver con la entrevista que siempre hacemos mensualmente con Agustín Guerrero, sino digamos que es una edición especial que vamos a platicar exclusivamente de la Ciudad de México, porque hay varios pendientes y hay varias cosas que nos gustaría platicar ahora sí que de lo blanco y lo negro que ha habido en esta administración, como en cualquier otra administración, y qué mejor con Agustín, que tiene muy claro lo que sucede en la Ciudad de México. Agustín, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel, buenas tardes al auditorio, como siempre, aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Agustín. Bueno, en esta primera parte del programa, en los primeros dos bloques, nos gustaría platicar contigo lo que, pues si podemos llamarle aciertos, éxitos, o los objetivos conseguidos en la administración tanto de Claudia Sheinbaum. Me imagino que debe haber varias luces en el camino, varios aciertos, por supuesto, y nos gustaría que lo compartieras. Yo siempre he dicho que siempre esa parte tanto de los logros o los errores se tienen que analizar sin apasionamientos, y me parece que contigo tenemos claridad tanto de lo blanco y lo negro. Así que, a ver, ¿qué podemos hablar de los objetivos que se han logrado en la actual administración del gobierno de la Ciudad de México, que es por supuesto del partido Morena? Mira, yo creo que la principal tarea de todo gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es una tarea muy compleja porque la Ciudad de México, que es prácticamente toda la zona metropolitana, que incluye 19 municipios del Estado de México, y incluso la colindancia hacia el Estado de Morelos como zona metropolitana, y que son problemas que se interactúan de manera común, ¿no? La frontera entre la población de la Ciudad de México y los millones de ciudadanos, estimados en unos 5 millones, que diariamente se trasladan del Estado de México hacia la Ciudad de México, el anterior Distrito Federal, pues hace que todos los temas de gobernabilidad pues se potencialicen. Pero el principal de ellos es la seguridad pública. La Ciudad de México durante los últimos años, o durante todo el sexenio de Miguel Ángel Mancera, pues se retrocedió en materia de seguridad. Yo creo que la izquierda que ha gobernado desde el ingeniero Cárdenas hacia estas fechas, esa ha sido una prioridad en todos los gobiernos, tanto con Cárdenas, después con Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio, donde se disminuyeron pues todos los índices, todos los indicadores de un conjunto de delitos, desde el robo de auto, el robo a casa habitación, el robo en transporte, el robo a peatones, ¿no? Todo ese tipo de indicadores fueron a la baja en la administración de Andrés Manuel, y luego en la administración de Marcelo Ebrard igual se mantuvo esa tendencia a la baja. Pero lamentablemente en el periodo de Miguel Ángel Mancera, pues ocurrió todo lo contrario. Se dispararon los índices en todos los rubros, y incluso apareció un tipo de delito que no se daba en la Ciudad de México, que tenía que ver con el narcotráfico. Durante mucho tiempo Miguel Ángel Mancera se negó a reconocer que en la Ciudad de México ya también operaban bandas del crimen organizado vinculados al narcotráfico, hasta que la realidad se impuso con un conjunto de bandas en el sur de la ciudad, en la zona de Tláhuac, de Iztapalapa, en el sur de Xochimilco, ¿no?
pues se reconoció que estas bandas estaban articuladas con grupos pues de otras regiones del país. Esto es lo que recibe Claudia Sheinbaum, una ciudad donde los índices de inseguridad pues estaban a la alza y se atiende como una prioridad por parte de la administración de la doctora Sheinbaum recuperar los índices de seguridad y llevarlos nuevamente a los niveles que se detuvieron en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, con un conjunto de acciones que me parece que es importante destacar. Mira, por ejemplo, se implementó un programa que se llama Sendero Seguro. Uh-huh. El Sendero Seguro consiste en ubicar tramos que la población utiliza entre zonas de transporte y las zonas habitacionales, la llegada de transporte, tanto camiones, combis, hacia las zonas habitacionales, y que había reportes de que esos lugares eran sucios, oscuros, abandonados, y que era un lugar propicio para que ahí ocurriera todo tipo de delitos. Estuvo trabajando en ellos y se lograron instrumentar, equipar 750 kilómetros, van hasta ahorita 750 kilómetros de senderos seguros en delegaciones como Venustiano Carranza, alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero, en fin, ¿no? Un conjunto de zonas en la ciudad que abarcan 700 kilómetros de senderos seguros. Para darnos una idea, pues estamos hablando, por ejemplo, que de la Ciudad de México a Querétaro, pues son 200 kilómetros, los senderos seguros es de ida y vuelta de la Ciudad de México a Querétaro 2 veces, ¿no? Hacer doble recorrido, es más o menos lo que se lleva de este programa, y eso ha permitido pues que la gente pueda transitar con mayor seguridad. Son lugares además muy bonitos, quedaron muy bien, no solamente muy iluminados, limpios, se recuperó el arbolado también, se hizo una reforestación en todos estos lugares, y bueno, ahí es una cosa que me parece que va en esta lógica de recuperar la seguridad, pues por zonas, por tramos. Por otro lado, me parece que todos los delitos de alto impacto que se presentan con frecuencia en los informes del Consejo Nacional de Seguridad, pues da fe de que efectivamente hay una tendencia a la baja. La Ciudad de México es ahora nuevamente una ciudad que tiene una percepción de seguridad alta, me parece, ¿no? Pero entre esos temas estamos hablando de una disminución en los homicidios. Nunca fue alto, la verdad es que la Ciudad de México en la época de Andrés Manuel y de Marcelo, el promedio era menos de 3 homicidios en la Ciudad de México al mes, y con Mancera se elevó a 3 homicidios, pero por día, ¿no? Hubo un disparo ahí, y ahora mismo se está regresando a los niveles históricos de homicidios en la ciudad. Ha habido una disminución también en lo que es el robo de automóviles, el robo de autopartes, el robo en transporte público, ¿no? Y me parece que los resultados que ha dado el secretario de Seguridad Pública, Omar Harfuch, pues también indican un buen balance. Tan buen balance que de todo el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum cuando estuvo al frente de la ciudad, el servidor público mejor evaluado, más apreciado por la ciudadanía, era el secretario de Seguridad Pública. Es un secretario que en general la población ubica. Si tú te pones a revisar el gabinete que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, hay varios secretarios que pasaron de noche, que la gente no ubicó, no sabe ni sus nombres, ni su función, pero en el caso de Seguridad Pública, el secretario pues salió con buenos resultados. Es frecuente los informes de detenidos, de presentaciones ante el Ministerio Público, de bandas, en fin, ¿no? Entonces me parece que esa parte tiene buenos resultados. De ese tema yo te diría pendiente en seguridad, que es un delito de alto impacto, que fue un hecho de alto impacto, fue la amenaza o el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva, el periodista. Cierto, ¿no? Sí. Fueron ya detenidos los autores materiales, pero sigue pendiente el autor intelectual, y es muy importante el autor intelectual, porque al final del día
pues él fue el que intentó acabar con la vida de este periodista y el que contrató a los sicarios para su ejecución. Entonces, ese delito pues no quedará totalmente resuelto hasta que no se detenga al autor intelectual, ¿no? Pero en general yo encuentro un balance positivo en materia de seguridad, con programas de atención directa, una modernización de todo el sistema de cámaras. La ciudad contaba con 8,000 cámaras en el gobierno de Mancera. Hoy cuenta con el doble, se duplicó la instalación de cámaras, y hemos visto cómo muchos de los casos de delincuencia donde se captura a los responsables es gracias a estos sistemas tecnológicos de seguimiento con cámaras. A mí me sorprende, así como un hecho que ocurre en una zona de la ciudad, vas viendo cómo va apareciendo una cámara tras otra, hasta ubicar a los responsables. Y bueno, eso ha permitido, por un lado, recuperar la confianza de la gente en términos de que estos delitos no quedan impunes, y por otro lado también, pues yo creo que los mismos delincuentes pues saben que no basta con ponerse una careta para pensar que ya están fuera del alcance de la justicia. El último caso de la joyería en Antara, ¿no? Así es, en Antara, pues ¿qué pasó? 3-4 días y ya estaban detenidos el primero. Ándale. Ese ya dio los datos del segundo, y ese dio los datos de los últimos 2, y bueno, en menos de 15 días es un caso resuelto, ¿no? Y esos actos lo que generan es un estado de ánimo favorable en términos del sentimiento de seguridad que puede tener la gente, porque son casos muy mediáticos. Sí. Ciro Gómez Leiva, esto de la joyería, ¿no? Son muy mediáticos, y el hecho de que se tengan detenciones tan rápido, pues ayuda, ¿no? O sea, yo creo que esa parte, en términos de atención a los actos delictivos, me parece que ha habido un buen resultado, ¿no? Luego ya tenemos el tema de los jueces. Aguántame tantito, me tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. wowmx.tv. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Bueno, estamos haciendo, digamos, que algún balance de lo blanco, lo negro del gobierno de la Ciudad de México, los pendientes, obviamente, los logros. Y bueno, estamos hablando del tema de seguridad, que es muy sentido yo creo que en todo el país. Y me parece interesante lo que nos está mencionando Agustín en este sentido. Te interrumpí, Agustín, ya ibas a ir a otro punto, me parece. Sí, estamos hablando me parece que el segundo tema importante en una ciudad como la Ciudad de México, que es trascendental, es el tema del transporte. Ajá, son sí, millones de horas que la población dedica a su traslado, tanto a centros laborales como a centros educativos, a la diversión también, en fin. O sea, los viajes que se realizan en la Ciudad de México a través tanto del transporte público, del transporte concesionado y del transporte privado, pues es una locura. La verdad es que el número de pasajeros, de viajes, es muy importante. Y
para los gobiernos de izquierda siempre el transporte ha sido una prioridad porque son las venas de la ciudad lo que tienes ahí. O sea, es la circulación, es garantizar la circulación de todo mundo, ¿no? El que en una ciudad tan compleja, y ahora esta semana lo hemos visto, de pronto hay una manifestación, una protesta, y bueno, se colapsan las vías de comunicación, ¿no? Entonces eso requiere que por lo menos lo que es el transporte público, pues tenga una calidad en el servicio, ¿no? En el caso del metro, se destinó con Claudia Sheinbaum una cantidad importante, más de 40,000 millones de pesos a lo largo de estos 4 años que ella estuvo al frente de la administración, poco más de 4 años. Entre ellos la prioridad fue darle el mantenimiento mayor a la línea 1, que es la línea más antigua, que pues prácticamente está ya para entregarse. Se ha estado trabajando pues por más de un año la línea 1, que es la línea que corre desde Pantitlán, ¿no? Y que se conecta con el Estado de México, con la línea A hasta la zona de observatorio. Entonces es la columna vertebral que une de oriente a poniente a la Ciudad de México, ¿no? Y hay todo un proceso de mantenimiento mayor, porque pues efectivamente durante décadas, desde su construcción, pues nunca se le dio un mantenimiento mayor. Mantenimiento mayor implica pues cambio de todo, cambio de vías, remodelación de las estaciones, remodelación de todo el sistema eléctrico, de los carros que circulan ahí. Entonces, ha sido un esfuerzo importante que yo creo que va a tener un buen impacto. Tenemos también una renovación de todo el parque vehicular del transporte eléctrico, lo que es los trolebuses, igual. Los azules, ¿no? Los azules que son trolebuses nuevos, es transporte de última generación. Es un transporte muy importante porque son vehículos que no contaminan y que ayudan también en ese tema ambiental de la Ciudad de México, que siempre ha tenido problemas de contingencias ambientales, y el que tú tengas un porcentaje importante de transporte público eléctrico, pues siempre ayuda, ¿no? Y en este caso estamos hablando no solamente de cambio de unidades, sino también de la construcción del trolebús elevado que recorre sobre Ermita Iztapalapa, ¿no? En esta parte de la ciudad, que también me parece que es una aportación importante. Y luego las líneas de cablebús que permiten que una gran cantidad de población, tanto en Gustavo Amadero como en Iztapalapa, se pueda trasladar de las zonas altas hacia los paraderos del metro, hacia los paraderos de autobuses, con un sistema masivo de transporte, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer estos transportes en otros lugares. Ajá. y son más bien turísticos. Es para subir desde una explanada a la parte alta de la ciudad, contemplar, ir a sacar las fotos, ¿no? Y tiene más un uso turístico que un uso de transporte masivo. Pero en este caso lo que tenemos en la Ciudad de México es la masificación del uso del cablebús como una medio de transporte para la población abierta, ¿no? Sí, no como una zona turística, sino un medio de transporte que me parece que ayuda muchísimo a las personas, con tarifas que significan un gran esfuerzo también por parte del presupuesto de la ciudad. Las tarifas del transporte público en la Ciudad de México, incluso del transporte concesionado como el sistema Metrobús, no se comparan con las del Estado de México ni con las de ningún otro lugar del país, Miguel, ¿no? También eso implica un enorme esfuerzo presupuestario por parte de la ciudad para subsidiar el transporte. El transporte está subsidiado. Todos sabemos que el metro no cuesta los 5 pesos que tú pagas, es mucho más, es el doble, pero se entiende como parte de la gobernabilidad y del funcionamiento de la ciudad el garantizar un transporte de calidad, un transporte eficiente y además un transporte económico, ¿no? Y no se compara, tú nomás pasas del otro lado del Río de los Remedios a Tlalnepantla, a Naucalpan, a Ecatepec,
y las tarifas son del triple. Sí, cambian totalmente. Totalmente, entonces es también una ayuda importante para la economía de las familias. El porcentaje que le dedican las familias de la Ciudad de México al transporte es la tercera parte de lo que le dedican las familias del otro lado de la ciudad, ¿no? De la frontera del Río de los Remedios, o acá por la zona de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de los Reyes La Paz, de Iztapaluca, donde el transportarte tú 5 kilómetros te anda costando 20 pesos, ¿no? En una de estas combis que además van, pues son, bueno, ¿para qué hablar mal de ellas? Ya ahora vamos a gobernar nosotros también el Estado de México, y yo creo que la maestra Delfina Gómez va a tener en este tema del transporte un punto de referencia muy importante para toda la zona metropolitana. Yo creo que eso sería lo ideal, que no hubiera una diferencia entre el tipo de transporte que se brinda en la Ciudad de México con el transporte que se da en el Estado de México. Creo que un esfuerzo que ya veremos hacia adelante va a ser esta parte. Ahora, ¿qué pendiente tenemos ahí? Y el hecho más lamentable que haya ocurrido en el metro, en lo que yo recuerdo, el derrumbe de la línea 2. Creo que hay que ubicar ese tema bien en su dimensión, porque una obra emblemática, el último metro que se construyó y el único metro construido por la izquierda, por todos los demás líneas del metro se construyeron en los años del PRI. Sí, sí, sí. Pero esta línea se construye bajo el gobierno del PAN federal de Felipe Calderón y el gobierno de Marcelo Ebrard, en el caso de México, en una participación federal y estatal, ¿no? Con un fondeo de los dos, pero con una responsabilidad de la construcción de la autoridad de la Ciudad de México. Y sí, efectivamente es una obra que en su momento fue espectacular el verla, las estaciones, el recorrido, los mismos vagones mucho más amplios, en fin, o sea, sí, era muy bonita. Yo tuve la oportunidad de... La verdad es que sí, tienen mucha estética, o sea, cada una de las estaciones. Sí, no, estuvieron muy, muy, muy cuidadas en el diseño, en los materiales. Hay estaciones donde incluso se presentan conciertos allá adentro, son tan amplias las estaciones que hasta eso se presenta, ¿no? Oye, ¿has visto o has escuchado que la del Parque de los Venados tienen instalada, creo que ahí, no me acuerdo en otra, pero por ahí hay una cabina de radio, inclusive las radiodifusoras, se han ido rolando, ya no sé en los últimos meses si sigue funcionando o no, pero yo supe eso de que estaba la cabina, lo cual me parece también innovador. Sí, mira, a mí me tocó ver torneos de ajedrez adentro de la estación esta que está la de Insurgentes y Félix Cuevas, ¿no? Donde está esta tienda departamental, muy bonita. Sí. Estación, ahí se hacían torneos de ajedrez con mucha frecuencia. Me tocó ir a alguno de ellos, ir incluso a participar, a jugar ajedrez ahí, ¿no? Viene esta tragedia hace prácticamente 2 años, el derrumbe de esta estación, y bueno, me parece que la manera como se atendió por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum con los familiares, la gente que resultó lamentablemente, y el impacto en las familias, pues me parece que esa atención que se les brindó de manera personal, directa por parte de la jefa de gobierno, y luego con el equipo de trabajo de darle seguimiento y buscar restituir en la medida de lo posible la reparación del daño que, pues la vida no tiene precio, o sea, eso no hay manera no hay dinero que alcance para eso, pero tampoco hubo una omisión, no hubo un abandono a esas familias, se les ha seguido dando la atención, se les brindó en su momento, y no se negó que hubo un problema, y se dio paso a una investigación que no termina todavía de brindar el último dictamen de cuáles fueron las causas, pero hay señales que también te indican por dónde vino el problema, porque la constructora de Carlos Slim, el mismo Carlos Slim, asumió la reconstrucción de esta línea a costo de su patrimonio y de sus empresas, sin cargárselo a la ciudad y al gobierno de la ciudad.
Entonces, a mí luego me pongo a pensar cómo alguien va a asumir un costo tan alto, un costo económico tan alto, como esta reconstrucción de la línea 12, ya sin alegar, sin litigar, sin buscar otro responsable o deslindar responsabilidades, sino dice, a ver, nosotros nos encargamos de eso y vámonos para adelante. Yo tengo la impresión de que sí hubo un problema de construcción, sin duda, o sea, creo que hay una combinación de factores, sí hay un problema de construcción. Me parece también que hubo un problema de mantenimiento. La línea 12, durante todo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con Joel Ortega que estuvo al frente, no hubo mantenimiento, la dejaron caer esa línea 12. Y bueno, le toca a Claudia la desgracia de la fractura, pero yo creo que en el punto de origen de ese problema, creo que sí tiene que ver una cosa de la construcción, pero también otra cuestión del mantenimiento, porque si se hubiera dado un mantenimiento regular y un mantenimiento mayor anual, hubieras detectado esos problemas, y no hasta que sucedió que se ahogó el niño, ubicas que faltaban unos pernos o que estaban mal colocados unos pernos. Yo creo que ahí hubo negligencia de mantenimiento en el periodo del gobierno de Mancera, y probablemente también en el de Claudia, porque acuérdate que estaba la titular del metro, la anterior titular del metro, que era todo, era directora de mantenimiento, era la directora de operación, en fin, y con tan mala suerte que a ella le toca también el incendio de la central de Buen Tono, también, sí. Del metro, que afectó prácticamente a todo el sistema del metro, porque la fuente de energía está ahí en Buen Tono, y ahora mismo también se hizo toda una inversión, una renovación de ese equipo, de esa fuente generadora, ¿no? Con una inversión pues enorme por parte de la CFE para garantizar una fuente de energía, un generador o varios generadores para alimentar las líneas, creo que es la 1, la 9, la 2, varias líneas que estaban en esta central ahí. Entonces, muy bien. Ha habido un problema con el metro fuerte, ¿eh? Perfecto, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. Ya estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Estamos cerrando el tema del metro. Estábamos hablando de pues este tremendo accidente que ocurrió en la línea 12, donde desgraciadamente se perdieron vidas. Siguen las investigaciones y bueno, yo quisiera cerrar nada más el tema del metro, ya no de la línea 12, porque nos queda claro lo que nos comentabas, simplemente comentar y acotar lo siguiente. A ver, lo que ha sucedido en los últimos meses me llama la atención. Ha habido muchos accidentes, ha habido muchas situaciones en el metro, obviamente no de la dimensión de la línea 12, por supuesto que no, pero que sí es una suma, Agustín, y creo que tú estás perfectamente informado y lo sabes. Ha habido muchas situaciones que de la línea 9, de esta línea café que va por arriba, que se colapsó, que un incendio aquí, allá, que se colapsó el Pantitlán, en fin. Te digo, es una suma de situaciones, llámale incidentes, accidentes, llamémosle como sea, pero sí, pero son varias, o sea, y primero recordamos de que ya la doctora Claudia Sheinbaum llama a la Guardia Nacional precisamente
para pedir auxilio por alguna situación, algún boicot que pudiera ocurrir. Después ya se retira, paulatinamente se va retirando la Guardia Nacional. Sin embargo, este tipo de situaciones siguieron y siguen todavía, desgraciadamente. A ver, podemos hablar de falta de mantenimiento. Yo no me atrevería a hablar de boicot, pero sí, continuando con el asunto que decías tú anteriormente, y lo decías muy bien, posiblemente también una falta de mantenimiento, no sé, irresponsabilidad también, el sindicato tiene algo que ver del metro, no lo sé, pero es una situación pues, que no podemos dejar pasar de largos. Es algo que sí está ocurriendo y que sí está afectando a millones de usuarios, porque tú lo sabes muy bien. O sea, ¿quién no utilizamos el metro? Caramba, o sea, diariamente es muchísima gente que se usa, ¿no? O sea, es una situación, digo, que desgraciadamente se ha dado en los últimos meses. Adelante. Sí, bueno, los incidentes, accidentes, incluso hechos deliberados que afectan al metro, pues son muy frecuentes. Yo era usuario en mis años de estudiante de la línea 3, la que llega a CEU, la Indios Verdes a CEU, y siempre iba, como sigue siendo hasta el tope, pero era una línea que entre la zona de Valderas hasta CEU, en media hora ya estabas allá, ¿no? Sí. Era relativamente rápida, ¿no? Pero ahora no, ahora hay momentos en los que se para un vagón 5 minutos, 7 minutos, y eso evidentemente pues genera una molestia por parte de los usuarios, porque finalmente todo el mundo que utilizamos el transporte público ya tienes una estimación de cuánto te vas a tardar de un punto A al punto B, y cuando se colapsa ese sistema, pues no hay manera de sustituirlo por otra. Las imágenes de la gente saliéndose del metro cuando se ve afectado y salir a la calle a caminar o a ver quién te da un aventón, pues son muy caóticas, ¿no? Y yo creo que sí, en gran medida, por un lado, se requiere fortalecer el mantenimiento, pero se requiere fortalecer primero las finanzas del metro. El metro porque no hay dinero que te alcance, ¿eh? O sea, a ver, ya el metro trae un subsidio fuerte en la tarifa, ¿no? En la tarifa. Y no te alcanza con los ingresos de esa tarifa para poder brindar un mantenimiento de mayor alcance, de mayor calidad al conjunto de las líneas. Desde hace ya bastante tiempo se ha planteado que al metro, que brinda un servicio metropolitano, no solo a los habitantes de la ciudad, pues debería de tener un fondo mayor que comparta finanzas del Estado de México y de la Ciudad de México para exclusivamente el tema de mantenimiento del metro, que las dos entidades se hicieran cargo de eso, y eso podría permitir aligerar o evitar muchos de estos incidentes que se presentan. Y luego hay otras cosas que, bueno, no tienen que ver con el mantenimiento. El otro día estaba leyendo los datos de suicidio, que hubo también un momento en el cual pararon hacia arriba. La gente escoge el metro para irse a suicidar, ¿no? O sea, muchos de las personas que deciden tomar esa decisión van al metro, y el impacto, pues, yo creo que sí. No, bueno, nunca es deseable eso tampoco, ni en el metro ni en ningún lado, ¿no? Pero estaba leyendo esa estadística, curiosamente, ¿no? De que de cada 10 suicidios que se presentan en la Ciudad de México, 5 son en el transporte público, y particularmente en el metro, ¿no? Por eso ya no son culpables ni la autoridad del metro, los usuarios, ni nadie. Son cosas que suceden y que más bien tienen que trabajar otro tipo de políticas de educación mental para la gente, de atención mental para la gente, pues, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Pero sí, el metro es un polvorín. De hecho, gobernar la Ciudad de México, Miguel, sí, no es fácil también. Es estar sentado en un barril de pólvora que en cualquier momento te puede explotar por cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto es muy cierto. No es lo mismo que otras ciudades, otros lugares del país, ya no te diré ciudades de tamaño medio, ¿no? Pero en la Ciudad de México no hay un día que no tengas un problema, no hay un día que no te... Es una ciudad, yo digo, que no te deja dormir, que quien es autoridad ahí
pues sí es muy padre ser jefe de gobierno, porque te da un estatus, y más cuando haces bien las cosas, pero es tan problemática la Ciudad de México que no duermes. Si no es una cosa, es otra, ¿no? Entonces, solamente en el tema de seguridad, en el tema del transporte y en el tema de los servicios de la ciudad, garantizar el alumbrado, garantizar el drenaje, garantizar el agua, ¿no? Esos servicios básicos, pues para una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pues requiere también grandes sumas de dinero para obra y para mantenimiento, y que cuando alguna de ellas falla, pues se colapsa. Claro. ¿No? De pronto has tenido apagones y se te colapsa, o algunas fugas de agua en alguna región, que igual, o vienen las lluvias y ocurre por el mal estado del drenaje, mucho por la basura que se va al drenaje, pues lo mismo, pues le llamamos encharcamientos, pero en realidad son inundaciones que se presenta en varias zonas de la ciudad. Exacto. Y son servicios que permanentemente requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, es un polvorín la Ciudad de México, y yo creo que la gente que gobierna y el equipo, pues, son personas que sacrifican mucho tiempo de su vida para ejercer esa función de gobernar la Ciudad de México. Muy bien. A ver, yo tengo un pendiente, básicamente sería yo, lo quería poner en dos temas, pero me parece que por cuestión de tiempo lo voy a poner en un solo tema. A ver, el asunto, sabemos muy bien que cuando un partido como Morena llega con esas mayorías que ganó en 2018, por supuesto bien ganadas, bueno, un partido grande va a tener también grandes problemas, nada más por una cuestión de volumen, esto es una cuestión lógica. Sin embargo, yo sí quisiera decir lo siguiente. Cuando Morena llega al poder, y desde el presidente López Obrador decía que no somos iguales, pues no, refiriéndose al PRI, al PRIAN, así como lo dice el presidente López Obrador, hay situaciones que, pues la verdad es que en la Ciudad de México sí me llaman la atención, y te voy a decir dos en particular. A mí me llama la atención el asunto, y me parece excelente que hagan una investigación sobre el que le llaman el cártel inmobiliario, enfocado específicamente en la alcaldía Benito Juárez. Me parece excelente, digo, y a quien tengan que entambar, que lo entamen por corrupto, por rata, por lo que quieras. Eso me parece excelente. Pero lo que me llama la atención es que situaciones como, por ejemplo, de lo que ha pasado en años anteriores, de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando estaba al frente la actual gobernadora de Campeche, pues resulta que en una situación, no sé si recuerdas que en el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, unas diputadas de Morena, pues acusando cuestiones de corrupción de Álvaro Obregón, y a la hora de que pues dijeron todos los datos, pues estaban hablando no de la administración de la actual alcaldesa Lía Limón, estaban hablando de la anterior, se me fue ¿cómo se llama? Laida Sansores. O sea, estaban hablando específicamente de eso. Entonces, obviamente, cuando ya se dieron cuenta que habían regado el tepache, ya no quisieron hablar del tema, y le dieron la vuelta y todo, pero ya la habían regado, y obviamente ya vinieron las investigaciones periodísticas y todo para confirmar efectivamente que se trataba de ese caso. Como otros casos podemos hablar de la construcción de una superplaza en Gustavo Amadero. Yo vivo en Gustavo Amadero y sé perfectamente bien ahí el caso de esta famosa plaza, que inclusive se volvió polémico el asunto porque iban a construir, que todavía no lo inauguran, ese acuario, decían que el más grande de América Latina. Bueno, hubo un problema ahí con los vecinos por una cuestión del agua, y que eso obviamente bloquearon Avenida Eduardo Molín y todo, pero nadie dijo nada. O sea, en cuanto a la autoridad me refiero. O sea, se inauguró la plaza, se llama Parque Tepeyac, estuvo Chigil, estuvieron diputados, senadores, estuvo todo el mundo ahí, nadie dijo nada. O sea, esas son las cosas que me saltan. Por ejemplo, el asunto de Mítica, y no digo que esté bien los del cártel inmobiliario, por supuesto que qué bueno que los investiguen y los estampen a quien tengan que encarcelar. Pero, por ejemplo, tú recordarás el asunto de Mítica que tanto se criticó. Bueno, pues estuvo ahí el señor Fatlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico, en la inauguración. Digo, son cosas que
como que no me caben en la cabeza de que en algunos casos se aplica la ley, que qué bueno, pero en otros se hacen como de la vista gorda. Y incluyo también a la actual fiscal de la Ciudad de México, que está sobre lo del cártel inmobiliario, te repito, qué bueno que lo haga, pero en otras cosas es totalmente omisa, porque si hay denuncias en contra de Laida Sansores y pues no dice nada. Eso es, digo, son cosas que realmente me saltan mucho, cómo la cuestión política pesa mucho, es decir, si son de mi partido, en este caso, si es de Morena, pues no lo voy a investigar. Pues ¿cómo lo voy a investigar? Eso es en cuanto a los hechos que yo interpreto por las acciones, básicamente. Y pues, la verdad es que son cosas que, pues, como que faltan mucho, porque pues estábamos hablando de que esto iba a ser diferente, y en algunas situaciones en particular no lo son. Déjame ir a la pausa para que te agarres de corridito el siguiente bloque, por favor, Agustín. Vamos a la pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv. Ya estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero. Estamos hablando de, pues digamos, de la parte de los pendientes, pero también decíamos en el anterior bloque de lo que criticaba Morena, y que qué bueno que lo criticaba, porque eso hay que reconocerle a Morena, de que siempre fue un duro opositor y que señalaba lo que estaba mal. Eso me parece extraordinario. Pero en algunas situaciones, ya la comenté, ya no la voy a volver a comentar porque si no nos vamos a llevar varios minutos, y que ya lo tiene muy claro Agustín, esa situación, de algunas situaciones que ocurren en la Ciudad de México, y que en algunas, qué bueno que apliquen la ley, pero en otras no la aplican cuando tiene que ver con funcionarios de Morena, Agustín. Mira, yo te diría que el gran pendiente que tenemos, no solo en la Ciudad de México, particularmente ahí, pero también en el país, es el dar paso a un nuevo régimen político. Nosotros lo hemos comentado a nivel nacional, lo que fue el Pacto por México en el 2014, que dio paso para llevar a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos la figura de los gobiernos de coalición, que es una visión de gobierno de acuerdo de minorías, y que lo llevaron a la Constitución, y que el 2018 lo volvió letra muerta. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tenemos una constitución, tenemos un diseño de gobierno constitucional que nadie conoce, ¿no? Que nadie se siente representado en la Constitución de la Ciudad de México, que ya cumplió 5 años o más, creo, de haberse promulgado, y que establece un régimen político también de minorías, porque así lo pensó en aquel momento Miguel Ángel Mancera y el PRIAN, que era su alianza, sí. y que resta facultades al titular del Poder Ejecutivo en un tema central, que es el área de la planeación urbana, el tema de la planeación urbana. Yo creo que ese es un pendiente importante, Miguel, porque desde siempre nosotros criticábamos que la ciudad creció a la Viva México, ¿no? Que de pronto aparecían colonias, que de pronto aparecían invasiones en terrenos de uso agrícola o de otro tipo de uso, y que la autoridad nunca hizo nada, y que la ciudad fue comiéndose el terreno sin una planeación, y que un gobierno de izquierda debería de, entre otras cosas, poner el acento en una planeación urbana de otro tipo, meter orden a eso, y trazar el diseño de la ciudad de acuerdo al perfil económico, de acuerdo al perfil social de la ciudad, ¿no? Y no dejar todo al libre mercado. Lo cierto es que eso fue lo que ha ocurrido todos estos años, donde lamentablemente no ha habido una planeación,
y lo que ha imperado es la lógica de la ganancia. Y es tanto dinero lo que se mueve en el área inmobiliaria que alcanza para comprar a todo mundo, ¿no? Entonces, hay estos ejemplos que tú has dado, no deberían de haberse permitido por ningún gobierno, no solamente los de la derecha, sino tampoco los de Morena. A mí me tocó ver el crecimiento de la zona de Álvaro Obregón, de la zona baja de Álvaro Obregón, con De una las barrancas, ¿no? Sí. en las barrancas que eran primero zonas populares, pero que después ya esas mismas barrancas en la parte alta se poblaron de unidades de condominios horizontales, que se llaman, ¿no? Todas esas barrancas, sin vías de comunicación, está saturado, tú vas para salir de esta zona de Álvaro Obregón, tienes que salir con 3 horas de anticipación para bajar hacia el periférico, porque si no, no hay manera de salir, ¿no? Entonces, una autorización de cambios de uso de suelo, todas pasadas por la corrupción, que me parece, pues desquició a la ciudad. Y tuvo, me parece, su momento más drástico, igual en el periodo de Miguel Ángel Mancera, porque al final del día, ese jefe de gobierno se convirtió en el jefe del cártel inmobiliario. Cuando hablamos del cártel inmobiliario, sí. Él era la cabeza, junto con los hermanos Serna, ¿no? Esos tres, los dos hermanos Serna y él, con los alcaldes que tenían en las zonas de alta plusvalía. Estamos hablando de Benito Juárez, estamos hablando de Álvaro Obregón, las zonas de alta plusvalía, estamos hablando de Coajimalpa, estamos hablando de Miguel Hidalgo, ¿no? Que gobernaba el PRD ahí, en ese momento. Entonces, no había y no hay hasta la fecha una política de planeación urbana. El gobierno de Andrés Manuel, que ya tiene muchos años, allá por el año 2000, él emitió un bando, el bando 2, para la zona centro de la ciudad, con una lógica que tenía que ver con el repoblamiento de la zona central, una zona que ya tiene, pues, atención de servicios de calidad, o sea, están garantizados todos los servicios, pero la gente abandonó el centro, o sea, hubo una época en que aquello estaba abandonado, pero fuera de ese momento de una política específica de población en la Ciudad de México, me parece que ya fue la única, ni Marcelo, pero sobre todo con Mancera, que se dispara esto del cártel inmobiliario, y ahora mismo es hasta el final del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum que se toma la decisión de atender un problema pues que venía de tiempo atrás y que no pasaron 3 o 4 años para darte cuenta que los alcaldes o exalcaldes del PAN y otros más pues hicieron del tema inmobiliario pues un gran negocio, ¿no? Y hay mucha impunidad. Mira, un tema ahí que me llama, que está, es que el sismo del 2017, se destinaron 13,000 millones de pesos para la reconstrucción y que se robaron ese dinero entre Jorge Romero, que era diputado, ahora sigue siendo diputado del PAN, que había sido jefe delegacional del PAN en Benito Juárez, Mauricio Toledo, que había sido de Coyoacán, diputado, sí. Ya falleció. Y Leonel Luna también estaba metido ahí, ¿no? Álvaro Obregón, sí, exactamente, ¿no? Él, Leonel Luna y Mancera. Y se robaron 13,000 millones de pesos y dejaron en el abandono total a todos los damnificados del 2017, ¿no? Y ha sido el gobierno de Claudia Sheinbaum el que se dio a la tarea de recuperar, bueno, de reconstruir eso y de dotar de nuevos vivienda, departamentos, a ya prácticamente todos los damnificados. Yo creo que ya ha de quedar una parte pequeña de damnificados del 2017, por ejemplo, pero lamentablemente no se abrió una investigación dónde quedó el dinero de la reconstrucción, ¿no? En su momento yo denuncié a estos 4 de ese robo de 13,000 millones de pesos. Es suficiente para meterlos a la cárcel a los 3. Sí, claro. A estos 3, a Mancera, a Jorge Romero y a Mauricio Toledo. Bueno, Mauricio es tan irresponsable que salió huyendo hacia Chile cuando vio que la cosa ya se iba a poner complicada, pero esas son de las cosas que lastiman la confianza de la gente, porque ante un delito evidente impera la impunidad, ¿no?
Entonces tú ves a Mancera ahora quiere ser hasta candidato a la presidencia de la República, cuando es Está de risa. un verdadero ampón, ¿no? Este personaje, entonces es de risa que quiera participar para ser presidente, cuando él fue jefe de gobierno, se disparó la inseguridad, se dispararon los delitos, surge el cártel inmobiliario, él es el jefe de ese cártel inmobiliario, ¿no? La ciudad se cae por todos lados y él aspira ahora a ser presidente de la República. Pues ¿con qué cara tiene este hombre, ¿no? Agustín, muchísimas gracias y nos escuchamos en próximas semanas porque tenemos ahí pendiente nuestra entrevista mensual. Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó. Si yo fuera servidor público, quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.